Bueno, vamos a empezar. Para nosotros es un honor tener a nuestro querido pastor y amigo, el doctor Daniel Oliva, director de Sociedades Bíblicas Unidas en el Ecuador. Daniel, ha sido un honor siempre conocer tu arduo trabajo como una persona apologética, defensora de la palabra de Dios y aún más en este arduo trabajo que estás en lo que es Sociedades Bíblicas. Es un honor para mí ser la parte de este moderador de este espacio especial en el que conversaremos sobre la palabra de Dios y su importancia en el ámbito académico. Sí, hoy tenemos el privilegio de contar con una persona que no solamente lo conozco personalmente, sino que he trabajado mucho con él y conozco su humildad y su arduo trabajo y su recorrido como docente, profesor y como pastor en seminarios bíblicos. Tenemos en este momento, en la apertura, tenemos a nuestro querido y amado pastor Israel Carchi y él va a empezar con las primeras preguntas. Israel. Estimado pastor, un gusto saludarlo, que el Señor lo bendiga. Quisiera que usted pudiera darme respuesta a las siguientes preguntas que le voy a realizar. ¿Cuáles son las versiones de la Biblia que usted utiliza para meditar, para estudiar, para enseñar, para predicar? Y en segundo lugar, ¿cuál es la base textual o el texto base de las versiones que usted recomienda o utiliza con mayor frecuencia? La que yo uso normalmente, como creo que toda gente de mi edad, es la Reina Valera 60. En función de eso, yo suelo hacer mi, mi lectura devocional, la utilizo en mi lectura devocional, en mi lectura personal de la Biblia, este, y es una traducción, una versión con la que crecí. Conocí al Señor hace muchos años, a finales, por las década, por 1979. Entonces esa fue la versión que yo utilicé siempre. Eh, para estudios, para trabajo exegético, para estudio bíblico, sea usando métodos histórico-críticos, o sea usando análisis gramatical, el texto uso a la 60 porque la estructura gramatical, si bien es español, pero tiene mucho parecido o trata de reflejar por principio de traducción las fuentes originales griega y hebrea. este, no es literal, ninguna Biblia, ninguna traducción es literal. Este, y luego entonces paso a revisar el texto hebreo o el texto griego con las limitaciones que puedo tener, pero también con las ayudas que hay. Hay muchas versiones interlineales que ayudan mucho, tanto en papel, en impreso como en digital. Y luego sí, dependiendo al público con el que voy a hablar, utilizo versiones más dinámicas como la traducción al lenguaje actual, la NTV. Si son más, son profesionales de edad media, o trato de utilizar, o prefiero casi siempre utilizar la Dios habla hoy, que si bien en su origen fue como calificada como versión popular, con el paso del tiempo y la disminución de vocablos por las nuevas generaciones de uso de vocablos, la Dios habla hoy quedó como un término medio. ¿Mm? Si es una audiencia profesional en cuanto a exégesis y a estudio bíblico, yo siempre trato de trabajar con la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, producida por la Sociedad Bíblica de España, de muy alta calidad literaria, ¿no? Y si estoy con una audiencia donde hay predominancia católica, trabajo o la versión latinoamericana, pero de preferencia yo suelo utilizar más la Biblia de nuestro pueblo, que es la versión latinoamericana, de la traducción Nueva Biblia Española, se produjo bajo la dirección de Luis Alonso Shekel allá en la década de los 70-80, ¿no? Entonces, básicamente son esas. Las bases textuales son Reina Valera 60, es básicamente en el hebreo, en el Antiguo Testamento es el texto hebreo masorético,
y el Nuevo Testamento es el texto Receptus. La traducción Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual, Nueva Biblia Española, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional y la palabra, son todas basadas en texto masorético y texto crítico. Para aclarar, pensando un poquito en las otras preguntas que se vendrán, cuando hablamos de textos receptus, hablamos básicamente del Nuevo Testamento. Todo el texto del Antiguo Testamento se ha usado, casi siempre se ha usado la versión, el texto masorético, este, con la comparación de la Septuaginta, posteriormente a los años 50, 45, 50, la comparación de los textos con los hallazgos de Qumran, que mostraron que el texto, tal como se venía transmitiendo y llegó a nuestras manos, está fiel a los manuscritos más antiguos. Qumran es de los manuscritos más antiguos que tenemos, pero entonces eso ha ayudado mucho. Pero el texto Receptus es esencialmente el Nuevo Testamento. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, hemos hablado y hemos escuchado la respuesta a la primera pregunta. Ahora nos movemos a la segunda pregunta a cargo de nuestro pastor Rodrigo Lucero. Mi querido pastor Daniel, qué gusto verte. Hace un momentito hablaste de esta parte del Textus Receptus y también a un poquito del texto crítico. Te quiero hacer esta pregunta que también viene con una pregunta adicional. ¿Qué es el Textus Receptus y qué es el texto crítico? Y de esa pregunta, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre los mismos? Ok, mira, el texto Receptus y el texto crítico. El texto Receptus se lo ubica, se lo considera que aparece formalmente con el trabajo de Erasmo de Rotterdam, que fue el que empezó a recopilar diferentes manuscritos que había. Fueron muchos. Realmente la explosión, el boom de aparición de nuevos manuscritos aparece ya por el siglo XVIII, XVII, XVIII, 2 siglos después, que un poco de la mano de los estudios arqueológicos, otro también de la mano del hurgar en bibliotecas, en manuscritos que estaban en bibliotecas grandes en Europa aparecen los textos, los manuscritos más antiguos. El texto Receptus es esencialmente, está basado sobre los textos de la familia occidental de manuscritos del Nuevo Testamento y tienen aproximadamente los más antiguos, los manuscritos más antiguos, estaríamos hablando del siglo XII, o sea, 1100, entre el 1000 y el 1100, 1150 después de Cristo. Eso ya es mucha agua que corrió bajo el puente de la traducción. En sí, el, el texto Receptus fue la base del Nuevo Testamento, de muchas traducciones a idiomas modernos, especialmente la base de Reina Valera, de Reina, y posteriormente la revisión de Cipriano de Valera, y en el mundo anglosajón la versión King James. Contiene algunas lecturas que no están en los manuscritos más antiguos, especialmente es complicado el texto de Hechos de los Apóstoles. Hay muchas variantes comparados con los manuscritos más antiguos. Ahí les recomiendo, si quieren revisar, podrían trabajar, conseguir un libro pequeño, pero de F. Bruce, biblista británico, un librito muy, muy, muy útil que se llama Son fidedignos los manuscritos del Nuevo Testamento, y el otro es el comentario del doctor Justo González al libro de los Hechos de los Apóstoles, que publicó editorial CLIE, y sacó una revisión y una actualización ahora hace 1 o 2 años. Allí se explica bastante lo que es el proceso de diferenciación de las versiones de las lecturas del texto occidental. Sin embargo, bueno, tenemos que reconocer que fue el texto estándar durante la Reforma Protestante. Lo que estoy diciendo no quiere decir que sea un texto desechable, ni que sea malo, ni que Erasmo haya hecho cosas malas
para fregarnos la vida ni complicarnos la vida. El hombre trabajó con lo que tenía, no sé, y lo que tenía en ese momento era esa base textual limitada, eran textos de lo que se conocen como bizantinos, muy tardíos, pero era lo que tenía. Y sin embargo, con eso que tenía se hizo mucho, sirvió mucho el trabajo de, de, de las traducciones basadas en el texto receptos. Este, aunque hoy se considera superado en el mundo de las traducciones por la aparición del texto crítico, sigue siendo valorado, especialmente por las iglesias protestantes más conservadoras teológicamente. Esto no tiene que ver con una consideración o una valoración sobre la calidad de las traducciones que se producen o sobre que este texto, que una base textual es más fiel o menos fiel para poder defender, digamos así, y perdónenme la expresión, entre comillas, la sana doctrina. ¿Okay? Se puede hacer una doctrina sana y una doctrina correcta, siguiendo tanto el texto crítico como el texto receptor. ¿Okay? Pero esa es mi consideración. Yo no sigo esa otra línea, ¿no? El texto crítico, si vamos a ver un poquito el texto crítico, es el resultado de varios siglos de trabajo de revisión de fuentes, de manuscritos. Yo dije que más o menos por el siglo XVII, 18, estamos hablando finales de 1600, 1700, hubo como una explosión en aparición de códices, manuscritos, leccionarios, pergaminos del Nuevo Testamento. También se empezó a considerar la importancia de las versiones antiguas, como la siríaca, o que hoy se conoce como la peshita, pero no la pellita que aparece traducida al español, ¿no? Sino la pellita en siríaco, que es una traducción, una de las traducciones más antiguas. Y también el estudio de la Septuaginta, si bien la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta se considera dentro de los estudios bíblicos de crítica y de crítica textual, que fue la base que utilizaron los apóstoles, y especialmente utilizó el apóstol Pablo, para citar textos del Antiguo Testamento en el Nuevo. Eh, Casi todos los textos que aparecen del Antiguo Testamento citados en el Nuevo están citados sobre la base de la Septuaginta. Entonces, eso ayudó mucho también a identificar los periodos y las edades de los manuscritos, ¿no? Si queremos leer, utilizar el texto crítico, tenemos que recurrir. Hay dos grandes ediciones. Uno, la de Nestlé Aland, que son dos biblistas y exégetas del siglo XIX y XX. Kurt Aland hizo un trabajo muy fuerte en el Seminario Teológico de Princeton, en New Jersey, Estados Unidos, que ya va por la edición número 28. Las ediciones son en función del texto de la publicación original, las revisiones periódicas que se van haciendo en función de los descubrimientos que se continúan todavía realizando, ¿no? Y el otro, que es la edición número 5 de The Greek New Testament, publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas, que es sobre la base de Nestlé Aland. Se hizo The Greek New Testament. El de Nestlé Aland se lo conoce con el título de Novum Testamentum Graece, que es el texto crítico base, y el de Greek New Testament es el Nuevo Testamento en función de la traducción. O sea, si quieren conocer las variantes textuales, todas, es el Nestlé Aland 28. Si se quieren conformar, y creo que es lo más lógico para los que no somos traductores ultra mega especializados, sería el de Greek New Testament, la edición 5, contiene las principales variantes sobre que se reflejan en las traducciones a las distintas lenguas. ¿Ok? Y la base del texto crítico son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano.
¿Por qué Sinaítico y Vaticano? Bueno, porque son los lugares de aparición de los manuscritos. Vaticano no es que la produjo la Iglesia Católica en el Vaticano, ahí en una cueva del Vaticano, refugiado, inventando el texto, sino porque se lo encontró luego de mucho tiempo en la Biblioteca Vaticana. ¿Mm? Entonces, básicamente es eso. El texto masorético lo encontramos, se utiliza el texto masorético escrito en hebreo, con una base textual de manuscritos medievales, y proceden más o menos del siglo X después de Cristo. La Septuaginta es en griego, la traducción del hebreo al griego del siglo III antes de Cristo. Resumiendo, el texto Receptus es del siglo XVI, todo el Nuevo Testamento de las versiones clásicas, basado en manuscritos bizantinos tardíos, y el texto crítico en manuscritos antiguos de diversas regiones, y aparece, se refleja en las traducciones modernas de las que yo mencioné: traducción en lenguaje actual, Dios habla hoy, y Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, Biblia la palabra, NBI. La NBI se basa en el texto crítico, y bueno, la gran mayoría de las Biblias de traducción católica, de origen católico, como la Nueva Biblia Española, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia latinoamericana, o la Biblia pastoral, que se conoce, la famosa Biblia de tapa roja, que circula en todos los colegios católicos de las Américas, la Biblia de Jerusalén, funcionan en base al texto crítico, ¿no? Que sirve para eso. Excelente, excelente explicación. Estamos yendo en un panorama muy lindo en todas las versiones bíblicas y desde la historia de las versiones bíblicas. A continuación tenemos nosotros a nuestro querido pastor Darwin con la siguiente pregunta. Estimado pastor, muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos esta claridad y esta luz respecto a estos temas tan importantes. Yo quisiera hacerle una pregunta. Estos fenómenos textuales que distinguen estos textos, ¿no es cierto? ¿Repercuten de alguna manera, de una manera significativa en el quehacer teológico y en temas de la doctrina protestante? Usted hace un momento nos decía, nos hablaba de la sana doctrina, ¿no es cierto? ¿Afectan en algo? ¿Repercuten de alguna manera? En lo personal, para mí no repercute, este, porque las diferencias textuales importantes, no afectan a las doctrinas fundamentales como la divinidad de Cristo, la salvación por la gracia, la resurrección, etc. Hay algunos pasajes que sí pueden aparecer como que tienen implicancia o que pueden ponernos en duda, ¿no? Por ejemplo, hay un tema con Primera de Juan capítulo 5, verso 7, que se conoce como el coma juanino. Este, y si me permiten, voy a leerlo en la versión de eh, Reina Valera 60, y dice, leo desde el verso 6: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hasta ahí el verso 6. Verso 7: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Dos puntos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, punto y coma, y estos tres son uno. Y verso 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos concuerdan. Si hacemos una comparación con otras versiones, por ejemplo, con la eh, Dios habla hoy, por ejemplo, el verso 7 dice, tres son los testigos, y de ahí salta al 8 el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. O por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, que es una de las últimas revisiones que hicimos en Sociedades Bíblicas Unidas sobre la Reina Valera 60, dice, porque tres son los que dan testimonio, y abre un corchete en el cielo, dos puntos: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, y cierra el corchete: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. La idea, por ejemplo, de Reina Valera contemporánea es mantener la base textual
la base textual del Receptus, que es la que corresponde a la familia de Reina Valera, y Reina Valera, la familia de Reina Valera, que entre todas las revisiones la más conocida es la 60, pero indicando con el uso de corchetes que esas palabras incluidas en los corchetes no están en los manuscritos más antiguos. No se suprime el texto como en las versiones más modernas, pero sí se deja claro por una nota, una llamada del pie, que esos textos no están en los manuscritos más antiguos. ¿Afecta eso a la comprensión de la doctrina de la Trinidad? Algunos podrán decir que sí, pero realmente tenemos otros pasajes en en el Nuevo Testamento que nos hablan de la Trinidad y que podemos ver el desarrollo del pensamiento trinitario o la base, el germen del pensamiento trinitario. Recordemos que la doctrina de la Trinidad no aparece fijada sino hasta 2 o 3 siglos después del siglo I, ¿no? El otro texto también en el que se diferencia, algunos pueden encontrar problemas, es en Marcos 16, del 9 al 20, donde aparece, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes, todo eso. Pero la cosa también es que tenemos en los textos, en los manuscritos, tenemos un montón de variantes del final de Marcos. La que nosotros tenemos tradicionalmente es en Reina Valera 60, es lo que se conoce como el final largo, que va desde el verso 9 hasta el verso 20. El final, digamos, el final textual más confiable más confiable, más antiguo, perdón, no, más antiguo de Marcos 16 termina formalmente en el verso 8. Si vemos Marcos 16, verso 8, dice, el mandato, es el mandato de Jesús resucitado a las mujeres que habían ido a ungir el cuerpo. Dice el verso 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Los mejores manuscritos, los manuscritos más antiguos, termina ahí, Marcos. Y luego aparecen en otros tipos de corte, otro tipo de, de finales. Por ejemplo, si vemos en La Dios habla hoy, el verso 9, desde el verso 9 al 20, está todo encerrado en corchete. Y hay una nota que dice, los mejores manuscritos griegos terminan el texto de Marcos con el verso 8. Es posible que el autor haya concluido ahí su evangelio o que se haya perdido una parte final. En todo caso, es casi seguro que los versos 9 al 20, aunque se encuentran en un buen número de manuscritos, fueron añadidos en forma posterior, en fecha posterior. Esta sección, que por su forma literaria refleja la mano y el estilo de otro autor, y eso es importante tener en cuenta. Así como estoy seguro que entre ustedes, Cristian, el pastor José Luis, todos, si ustedes se ponen a redactar un texto, lo redactan, aunque sea, si tienen una idea en común, se les tiene una idea en común y ustedes redactan un texto sobre esa idea común, van a tener diferencias. También sucede, lo encontramos en las obras literarias que conforman el Nuevo Testamento. Dice, estos versículos han formado parte del texto tradicional de Marcos desde los primeros siglos de nuestra era. En algunos manuscritos, en lugar de los versos 9 al 20, aparece el siguiente final. Las mujeres contaron brevemente a Pedro y a sus compañeros todo lo que se les había dicho. Después de esto, Jesús mismo, por medio de sus discípulos, envió de oriente a occidente el mensaje santo e incorruptible de la salvación eterna. Amén. Esta es la versión más repartida entre las distintas copias de manuscritos del final corto. Entonces, hay que diferenciar una cosa, y esto es importante, me parece, para que estemos tranquilos, no, o sea, no caigamos en pánico. Una cosa es el final, una cosa es que un texto esté o no dentro de los manuscritos más antiguos, y otra cosa es lo que se conoce como que un texto sea o no canónico. Canónico quiere decir reconocido por las iglesias, y por las iglesias desde el inicio de la vida de la iglesia. Y es lógico y es comprensible,
Marcos 16, 9 al 20, de Reina Valera 60, es un texto canónico que ha sido aceptado por la multitud de iglesias en la historia de la iglesia como un texto parte del espíritu del Evangelio de Marcos y un texto parte del texto sagrado del Nuevo Testamento. Eso le da un peso y le da una autoridad que luego puede ser discutido si fue o no mano original de Marcos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo mismo que el texto de Primera de Juan 5, 7 y 8. Es un texto que ha sido es canónico. O sea, está reconocido, validado por el sentimiento y la sabiduría de de la iglesia como suma de iglesias. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Volviendo al tema de la influencia teológica, en contextos académicos, el texto crítico es preferido por el rigor histórico. En contextos pastorales, el texto receptus es valorado por la tradición y por la familiaridad. Yo estoy convencido de que si ustedes citan algún texto del Nuevo Testamento, de memoria, posiblemente lo citen a partir de Reina Valera. Y Reina Valera es texto preceptus. O sea, estamos familiarizados. Por eso a veces se nos complica la vida en las congregaciones cuando usamos diferentes versiones en la predicación. Hay algunas, tenemos que aclararlas. Casi siempre se recomienda que las traducciones nuevas o las diferentes versiones sean como aclaratorias del sentido del pasaje que leemos en Reina Valera. Pero eso no quiere decir que estemos haciendo nada malo. Estamos entrando en un terreno que es el de la lectura bíblica, y el cariño a las versiones bíblicas, que tiene que ver mucho con la familiaridad, con el gusto, el sonido, hay versiones que son muy buenas, pero para mucha gente, quizás ustedes, yo en algunos casos también, todos nosotros, no nos suena, no evoca, no resuena la palabra, como lo que leemos como si fuera la palabra de Dios. Esto es parte de prácticas culturales, de hábitos, de acostumbramientos que en realidad no tienen nada que ver con la fidelidad o no fidelidad de un texto, de una traducción bíblica. Tiene que ver con nosotros. Y eso es importante también a tomar en cuenta porque son decisiones pastorales. Este, por ejemplo, ¿de qué nos valdría a nosotros basar nuestra predicación y nuestra lectura bíblica pública en el texto hebreo, en el texto masorético y en el texto griego, sea crítico o sea texto receptus, a partir de una lectura, de una traducción propia? ¿Dónde está el punto de contacto con la gente? Tendríamos que tener una congregación de eruditos y cabezones que puedan entender el griego traducir el griego a primera vista, a primera lectura, o traducir el hebreo a primera lectura, y si nos metemos con el libro de Daniel, traducir el arameo también que está presente ahí. ¿De qué nos serviría eso? Quizás solamente para alimentar nuestro ego, nada más, o para mostrar que somos los grandes genios bajados de la nube, pero en la práctica no nos sirve, porque la traducción bíblica es la primera herramienta misionera que tenemos, porque compartimos las verdades de la revelación de Dios en el mismo idioma del pueblo, y sobre esa base, que es la base común, construimos un discurso, sea evangelístico, sea de discipulado, sea exhortativo, sea un sermón profético, sea lo que sea, pero necesitamos esa base común, que es la del lenguaje que habla todo el mundo. Raimundo y todo el mundo habla español, latinoamericano, ok, español latinoamericano. Trabajemos con eso. Si yo soy extranjero, soy de origen anglosajón, bueno, tendré que usar una versión bilingüe, en dos columnas, ¿no? La que yo entiendo y la que elige la editorial para traducir al español. Pero en la práctica, la misión de predicación, de enseñanza, de adoctrinamiento, de corrección ética, lo que sea, tiene como base el texto en el idioma común. Si el pueblo y la comunidad elige el texto recepto, bueno, gloria a Dios. Si la comunidad está conformada por otro tipo de personas y se han acostumbrado a leer traducciones basadas en texto crítico, gloria a Dios igual, no hay problema. El punto es cómo dialogamos con el pueblo, desde el pueblo, para que juntos podamos entender y reflexionar teológicamente. Excelente. Muchísimas gracias, mi amado pastor. En fin.
es en realidad el pueblo. Jesús se Ujú, hizo al pueblo. ujú, ujú. Muy bien. Y para Una concluir, cosita sobre eso, perdóname, una cosita sobre eso. El sí, año pasado, en el mes de la Biblia del año pasado, en septiembre, nos visitó un amigo muy querido de la Sociedad Bíblica de España. Y él nos presentaba una revisión nueva, que es la Reina Valera 2020, son la última revisión en el contexto de España, que la Sociedad Bíblica de España realizó para su contexto y que la estaban compartiendo para los hispanos, los de habla hispana también en las Américas. Pero me quedó muy marcado esto y le pedí permiso para usarlo porque me parece que es clave para entenderlo. Las traducciones de la misión. La misión de la misión de la iglesia, que es ir por todo el mundo y anunciar el evangelio y hacer discípulos conforme el Señor nos ha mandado, necesita de las traducciones. Porque eso que dijiste vos, eh, Dios no escogió la forma sobrenatural de mandar un ángel que se parara en el monte Sinaí o en el pináculo del templo y empezara a gritar, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, su hijo, el Logos se encarna y caminando creció, vivió la fe, asumió la fe, vivió su fe, la fe del pueblo y caminando con el pueblo habló. Las traducciones son iguales, nos ayudan a nosotros en esa tarea. La iglesia es el cuerpo de Cristo que va llevando a Cristo a cada pueblo, nación, lengua, cultura y tiempo. Entonces, las traducciones deben estar acordes a eso, para ayudar a la iglesia, no para que se evangelice, por ejemplo, hoy a un joven universitario en Quito, Ecuador, y de la noche a la mañana termine hablando en una jerigonza propia del siglo XVI, sino para que en su contexto, en su lenguaje, en su forma de comprensión de la vida, la palabra le repercute y le repercuta y genere transformación porque lo lleva al encuentro con aquel que es la palabra vida. Entonces, en ese sentido eh, es muy importante acercarnos al proceso de traducciones y a las bases textuales. excelente. Es que eso es el fin en realidad. Bueno, y para concluir, nuestro amado pastor Bacasela, con la siguiente pregunta. Pastor Oliva, qué gusto. En este tiempo donde los medios digitales están al alcance de todos, ¿no? ¿Cuáles son los medios digitales que podríamos nosotros utilizar, que nos recomendaría para abordar el texto escrito en los idiomas originales? Tal vez hay sitios web que nos ayuden. Sí, sí, mira, hay muchos. Hay algunos que son free, son libres, son gratuitos. Hay, obviamente, la mejor cosa es el texto, tenemos más recursos, quiero decir, cuando tenemos acceso a plataformas pagas. Hay algunas que son pagas de pago recurrente mensuales, otras que son pago única vez. Y también todo depende de cuánto queremos invertir y nuestra propia situación económica. Eh, Uno gratuito, para mí muy bueno, dos gratuitos, para mí muy buenos, dos. Uno es YouVersion.com, que es la famosa aplicación que creo que casi todos tendremos en nuestros celulares, que es dice la Biblia o The Bible, un librito o cafecito. Ujú. Eh, esa plataforma nos permite tener múltiples versiones, incluido el texto, varias versiones del texto griego, como el texto bizantino, el Westcott and Hort, que son recensiones del texto Receptus, y el texto crítico de SBU, es el de Greek New Testament, el que yo mencionaba, que es las variantes más comunes para la traducción. Además de un montón de traducciones en otros idiomas modernos que nos pueden ayudar. El otro es BibleGateway.com. BibleGateway.com, todo junto, BibleGateway.com, que nos permite trabajar también con textos en lenguas originales, con versiones modernas
y nos permite trabajarlo en columnados. YouVersion, la última revisión que hicieron, por ejemplo, si ustedes tienen un iPad o una tablet, sea cual sea, marca que sea, y ustedes lo trabajan ahí, también les permite trabajar en columnas, y eso ayuda mucho a hacer una lectura sincrónica del texto. Otra, ya en las versiones pagas, para mí en este momento la mejor herramienta, la mejor plataforma que podemos encontrar es logos.com. La plataforma Logos, que tiene, si uno se inscribe, uno entra, lo puede trabajar desde el explorador, sea Windows, Mac o lo que ustedes manejen, ponen logos.com en el explorador, Chrome, Safari o cualquiera que utilicen, y de allí ya les abre, pueden crear su cuenta y pueden tener acceso gratuito. Hay una serie de textos, una serie de Biblias limitadas, pero muy útiles, incluido también el texto griego. Si ya se van a hacer compras de bibliotecas o de herramientas que no son muy caras, hay de todo precio, tanto en español como en otros idiomas modernos, van a ir teniendo más acceso a herramientas. Lo que yo sí recomiendo siempre es que esas herramientas que nos habilitan a conocer los textos originales, eh, les demos su justo punto, ¿no? Tratemos en su justo punto. A veces caemos en la trampa de quedarnos en el acercamiento al texto, a los textos originales, con un puro sentido filológico. El estudio de la palabra, la comprensión de las palabras, las derivaciones de la palabra, el lema raíz y todos sus derivados, bárbaro. Eso está bien. Ojalá tuviéramos esos conocimientos y esa ganas de estudiar el propio español. Tendremos tanta riqueza en el idioma español y a veces no lo manejamos lo suficientemente bien. Pero ojo, así como en el español no sucede, este, también sucede en los textos originales de la Biblia. El mensaje del texto bíblico no está compuesto de palabras aisladas. El mensaje, el texto bíblico, está compuesto de palabras que conforman ideas, que son, las ideas las encontramos reflejadas ni siquiera en la oración, sino en el párrafo, en la suma de oraciones que conforman unidades de sentido. Entonces, una misma palabra, un mismo lema sintáctico puede tener diferentes significados dependiendo con qué otros lemas o con qué otras palabras está asociada y en qué contexto se lo utiliza. Por ejemplo, carne, sarx en griego, no es lo mismo cuando se lo habla el significado de este es mi cuerpo, esta es mi carne y comerán mi carne y mi sangre de Juan capítulo 6, lo que se conoce como el sermón eucarístico de Jesús. Acuérdense que en el texto de Juan, en el Evangelio de Juan, no aparece la historia de la cena. ¿Mm? Eh, no aparece la historia de la cena, aparece el lavamiento de pies en el aposento alto antes del arresto de Jesús, en la última Pascua. Pero teológicamente se reconoce que todo el tema de comer y beber su sangre, la celebración de la Eucaristía, de la acción de gracias o de la cena del Señor, como lo queramos llamar, se desarrolla en el discurso posterior a la multiplicación de los panes y los peces en capítulo 6, que es uno de los capítulos largos de Juan, ¿no? Y sigue la costumbre, un milagro, una señal y luego un discurso, una señal y un discurso. Pero no es lo mismo el sentido, el uso de sarx, ahí comer mi carne y beber mi sangre, que el uso de sarx en Gálatas por Pablo. Es la misma palabra, pero tiene significados y connotaciones diferentes. Uno habla de el acercarnos a la cena del Señor y comer el pan y comer el vino como símbolo y representación del cuerpo y la sangre de Cristo, y ahí lo leo desde como evangélico, símbolo, ¿no? Símbolo, para un católico eso es cuerpo y sangre, pero para mí que soy evangélico, pentecostal, cuerpo es símbolo, representación de el cuerpo y la sangre.
Y ahí también hasta hay teología en esa lectura mía. Muy primaria, porque repito lo que me enseñaron y por lo que estoy convencido, ¿no? Pero en Pablo, por ejemplo, en Gálatas, cuando hablamos de las obras de la carne, en realidad no estamos hablando de la carne en el mismo sentido. Usamos la misma palabra, pero no en el mismo sentido que Juan 6, sino es la carne en cuanto a la inclinación natural hacia la satisfacción de nuestros propios deseos. Pecaminosos o no pecaminosos. La gula, por ejemplo, o el deseo, un diabético que tiene una inclinación natural a pegarse un postre y ve un postre delicioso y sus glándulas salivales se empiezan a activar. Eh, ¿Es pecado? No, no es pecado comerse un postre, pero es una satisfacción. Ahí yo dejo que mi carne me tiente, cedo a los deseos de mi carne y me pego, porque sé que luego me pego una inyección de insulina y sigo adelante. Pero es esa inclinación natural hacia la satisfacción de los deseos propios, mucho más en los deseos con la lista que desarrolla Pablo de los frutos de la carne. Las obras de la carne son deseos pecaminosos. Ahí sí hay pecado porque es el daño hacia otros, hacia sí mismo y hacia otros. Entonces, acerquémonos a los textos originales, revisemos los textos originales, usemos todas las mejores herramientas que tengamos al alcance, pero no nos perdamos en un regodeo filológico que no nos lleva más que a conocer el significado de la palabra. Recomiendo ahí una obra, lamentablemente está en inglés, pero con las herramientas que tenemos de traducción es muy fácil de encontrar el significado en el español, traducirlo al español, que es el léxico del Nuevo Testamento basado en campos semánticos de Eugene Naida y Lowe. Son Eugene Naida, Onida, es el gran padre de la traducción bíblica y fue un maestro que marcó línea en la década de los 50 y 60 en el mundo de las traducciones de Sociedades Bíblicas Unidas. Fue, podemos decir, a partir de su teoría de traducción, fue el nacimiento de la diosa habla hoy, ¿sí? De las traducciones dinámicas. Pero vamos a encontrar ahí en ese léxico, vamos a encontrar las palabras en sus campos semánticos, en su mundo de relaciones con otras palabras y significados y contextos. Y eso creo que sería muy útil para todos ustedes que están abocados al estudio de la palabra de Dios. Para nosotros ha sido un honor, mi querido Daniel, de parte de todos los pastores. Le queremos dar un agradecimiento muy grande. Su aporte enriquece nuestra labor pastoral y académica. Y pues hemos aprendido mucho, aún más. Y lo principal que me llevo siempre en esta parte, en esta entrevista, es que Jesús lo hacía simple. Y Sí, eso es lo que tenemos que aprender. Un sí. gusto, que Dios me los bendiga. Muchas Un gracias. gustazo.